vamos a estudiar el punto siguiente. Nos preguntamos o queremos hallar cómo es la fuerza neta que ejerce un fluido sobre cuerpos, sobre otros cuerpos, sobre cuerpos que están total o parcialmente sumergidos dentro de él. Es decir, que con lo de parcialmente sumergidos, flotando, una parte flota, una parte está sumergida parcialmente. Todos estáis pensando en el principio de Arquímedes. Bueno, pues vamos a ver con un poco más de profundidad. ¿Dónde quiero yo empezar? Bueno, empezar en lo que conocemos. Vamos a pensar en un fluido. Todavía no estoy pensando en ningún cuerpo dentro de él, solamente en el fluido. Tengo un fluido, ni siquiera estoy pensando ahora si el fluido está quieto o en movimiento en ese sistema de referencia. Ya sé que estamos tratando el caso y lo vamos a adaptar al caso de que el fluido esté en equilibrio estático, es decir, que lo veremos en hidrostática, pero ahora mismo el fluido, estoy pensando, puede estar en movimiento quieto. Y únicamente estoy pensando en un fluido, un volumen de fluido. Vale. Y me voy a fijar en un elemento de fluidos, en una parte del fluido, no en un cuerpo diferente, en un elemento de fluido. Y voy a pensar en un elemento de fluido, un trozo del fluido infinitesimal, de volumen infinitesimal. Esto ya lo hicimos. Ya estuvimos estudiando, cogiendo qué ocurre cuando nos fijamos en un elemento de fluido. ¿Qué forma le dimos? Pensando en coordenadas cartesianas, pues una forma cúbica. Aristas de longitud infinitesimal, alineadas a lo largo de los ejes cartesianos, x y z, bajo la acción de la gravedad. Estamos bajo la acción de la gravedad. Y estoy alineando el eje z a lo largo del eje, a lo largo de la gravedad, apuntando en el sentido contrario a la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que tenemos aquí este elemento de fluido. ¿Cuál era la fuerza que se ejercía por el resto del fluido a su alrededor sobre este cubo de fluido? Lo estuvimos analizando y viendo, y ahora vienen los detalles. Todavía no he dicho si está en reposo o en movimiento todo el fluido, incluido nuestro elemento de fluido, claro. Ahora viene lo siguiente. Hemos visto desde el principio y hemos intentado dejar claro las fuerzas que se ejercen por el resto del fluido sobre cada una de las caras, fuerzas superficiales, sobre cada una de las caras que envuelven, es decir, sobre la superficie que envuelve mi elemento de fluido, puede tener esas fuerzas en cada una de las caras, puede tener la dirección normal, perpendicular, o la dirección tangencial. Si el fluido se encuentra quieto, las únicas fuerzas, las fuerzas que se están ejerciendo por el resto del fluido sobre mi elemento de fluido en cada una de las caras, tienen que tener la dirección normal. No puede haber una componente tangencial en las caras, porque por propia definición de fluido, si eso ocurriese, entonces el fluido estaría en movimiento, o bien, también he dejado varias veces caer e intentado explicar que si el fluido es ideal, es decir, si no tiene viscosidad, si no hay rozamiento entre elementos de fluido, entonces incluso cuando el fluido está en movimiento y mi elemento de fluido está infinitesimal también,
las fuerzas que se ejercen por el resto de elementos de fluido sobre el nuestro, en el cual nos estamos fijando, también en ese caso, incluso en el movimiento, las fuerzas son normales a cada una de las caras. Es decir, tenemos fuerzas normales a la superficie en cada uno de los puntos y estas las vamos a tener siempre, en todo caso, sea esté el fluido quieto o en movimiento, es decir, estática o dinámica, sea el fluido ideal o real, es decir, sin o con viscosidad, y tendremos fuerzas tangenciales a cada una a la superficie cuando, o sea que aquí esto lo tendremos tanto en estática como en dinámica, y tendremos fuerzas tangenciales cuando únicamente nos van a aparecer cuando el fluido está en movimiento, no siempre, pero en general nos aparecerán cuando el fluido, los elementos de fluido tienen velocidades entre sí diferentes, aunque tampoco exactamente ahí. Pero bueno, vamos a dejar esa idea. Cuando el fluido está en movimiento y el fluido es real, es decir, con viscosidad. Es decir, si el fluido está en movimiento en general y el fluido es ideal, sin viscosidad, entonces siempre las fuerzas van a ser normales a la superficie de nuestros elementos de fluido, incluso también en ese caso. O sea, quiero repetir porque es importante en la mecánica de fluidos. Bueno, ya sé que nosotros nos vamos a fijar en estática y entonces ya sabemos que no vamos a tener estas fuerzas tangenciales. Vale, pero quiero volverlo a repetir. Será un pesado. O sea que tenemos aquí mi elemento infinitesimal otra vez. Vamos a dejarlo aquí. Aquí tengo Z, X, y la gravedad. Y ahora, ¿a qué conclusión llegamos cuando calculábamos para todas las caras la fuerza que ejerce el resto del fluido alrededor sobre mi elemento de fluido infinitesimal? Eso ya lo hicimos y no lo voy a repasar. No lo voy a repetir, perdón. Pues vimos que la fuerza neta por unidad de volumen de fluido venía por esta expresión tan importante que es menos el gradiente de la presión. Esta es la fuerza neta por unidad de volumen de fluido que se está ejerciendo por el resto del fluido alrededor sobre el elemento de fluido en el cual me estoy fijando. Y esto es así. Está el fluido estático, está el fluido en movimiento, y sea un fluido ideal, tendremos que la fuerza neta por unidad de volumen de fluido será esto. Únicamente esto. Si además el fluido está en movimiento y es real con viscosidad, entonces tendríamos que añadir un término debido a esas fuerzas tangenciales que todavía no hemos expresado. Es decir, que esto es importantísimo, es tanto en el caso de la estática como en el caso de la dinámica en fluidos ideales. Esta va a ser la fuerza neta que está ejerciendo el resto de fluidos sobre mi elemento, sobre el elemento de fluido en el cual me he fijado ya, mi cuerpo problema. Estoy aplicando las leyes de Newton, aíslo mentalmente ese cuerpo, hago como un diagrama del cuerpo libre, lo extraigo y digo, a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre. Bueno, pues las que ejerce
el resto de los elementos de fluido alrededor, por estar en contacto con la superficie del nuestro, o sea, fuerzas superficiales, es de este tipo. Naturalmente la gravedad y otro tipo de fuerzas están actuando sobre el volumen del elemento de fluido en el cual me estoy fijando. Pero ahora la pregunta era bien clara, la fuerza neta que está por unidad de volumen de fluido que está ejerciendo el resto del fluido. El fluido, el resto de fluido a su alrededor. El fluido que rodea. Vamos a ponerlo. Al elemento en el cual nos fijamos, cual nos estamos fijando. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Y ahora sí voy a aplicar la condición de que estamos en el caso de estática. Es decir, que ahora sí, en este punto, ahora ya digo, todo el fluido está quieto, en reposo en ese sistema de referencia. Entonces, la suma de fuerzas, segunda ley de Newton, sobre este elemento de fluido tiene que ser igual a cero. Es decir, que tendríamos... ¿Qué otras fuerzas tenemos? La gravedad. Fuerza por unidad de volumen que ejerce la gravedad. Rho por G. Y aquí es donde viene. Si está quieto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso quiere decir, paso esto a la derecha, cambia el signo, y lo que obtengo es esta expresión que ya hemos visto. ¿Qué me está diciendo? Fijaos que quiero dejar ahora los signos menos bien claritos ahí. Yo sé que esto con el signo menos el gradiente de presión, es la fuerza neta que está ejerciendo el resto de fluido sobre mi elemento de fluido. ¿Y cómo es ese vector? Ese vector es igual en módulo al peso por unidad de volumen de ese elemento de fluido, es decir, tiene el mismo módulo que el peso. ¿Qué dirección? Tiene la misma dirección que la gravedad, pero mucho cuidado, sentido contrario. La fuerza que ejerce el resto de fluido tiene la misma dirección que la gravedad, pero sentido contrario. Sentido contrario a la gravedad. Lo que quiere decir que el empuje, ahora voy a dejar caer la palabra, la fuerza, el empuje que está realizando el resto de fluido sobre mi elemento de fluido es igual en módulo al peso, estamos hablando por unidad de volumen, al peso que tiene ese elemento de fluido, tiene la dirección de la gravedad, pero sentido. Por eso el empuje se opone a la gravedad. Está actuando en sentido contrario a la gravedad, en sentido contrario al peso del elemento de fluido. Es decir, que sí, el peso, la gravedad es esta, está actuando de esta manera, el empuje, si este es, no voy a poner P, que P lo estoy utilizando para la presión, weight. Por cierto, el empuje de la palabra en inglés buoyancy o en alemán Auftrieb, para los que están ya pensando en emigrar. Vale. ¿De acuerdo? Y uno dice, bueno, pero Miguel, has empezado la explicación
diciendo vamos a estudiar el problema de cuerpos sumergidos, total o parcialmente, dentro del fluido, pero aquí estás hablando solo del fluido, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues vamos ahora a hacer lo siguiente. Yo ahora lo que voy a hacer mentalmente es sustituir este elemento infinitesimal de fluido, justo la posición, cojo un taladro, cojo algo, mentalmente dejo el hueco, extraigo ese elemento de fluido y lo sustituyo por un cuerpo infinitesimal con la misma forma, cúbica. Sí, otra densidad, es decir, no es el mismo fluido, es un sólido infinitesimal, o incluso puede ser un gas, es decir, otro cuerpo diferente. Y lo que hago es extraer el fluido, ese fluido elemento infinitesimal, y lo sustituyo por otro cuerpo, que tendrá otra densidad, claro. Pero la forma es exactamente la misma. Y ahora la pregunta que me hago yo es, bueno, ¿y cuál va a ser ahora la fuerza neta que ejerce el fluido que rodea a mi cuerpo? Ahora ya no es propio fluido, sino a mi nuevo cuerpo, la fuerza neta que ejerce el resto, el fluido que está a su alrededor sobre este elemento. ¿Ha cambiado la presión de alguna manera en los puntos, en las caras? No. Sigo teniendo la misma distribución de presión. No ha cambiado nada. Por lo tanto, al hacer el cálculo acerca de las fuerzas que está ejerciendo el fluido aquí a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, a los lados, sobre este cubo sólido, si queréis, va a ser el resultado, la fuerza neta, otra vez dependiente de cómo es la distribución de presiones dentro del fluido alrededor de ese cuerpo. Exactamente el mismo resultado. Es decir, que el empuje será otra vez el empuje sobre ese cuerpo infinitesimalmente pequeño que está sumergido dentro del fluido, va a ser otra vez menos el gradiente de presión. Claro, uno está pensando, ahora ya, pero si la densidad es mayor, es decir, que aquí tengo la densidad del fluido y aquí la densidad ρ del cuerpo, el fluido ejerce una fuerza neta sobre mi cuerpo infinitesimal, que es menos el gradiente de presión, y ρ del cuerpo, vamos a suponer, es mayor que ρ del fluido. Evidentemente ahora esto no es igual a menos ρ del cuerpo por G. Esto ya no es así. Lo que sí se cumple, porque estamos, y no me estoy saliendo ahora, estoy en estática, lo que sí sé es que esto se sigue manteniendo. Porque lo que he hecho ha sido extraer el elemento de fluido que tenía ahí y se cumplía esto. Por lo tanto, la distribución de presiones tiene que cumplir esta condición y ahora lo he sustituido por un cuerpo con la misma forma, pero de distinta densidad. Efectivamente, entonces ya esto sigue siendo cierto, esto no, porque la densidad del cuerpo es diferente. Claro, si eso es diferente, entonces uno diría inmediatamente, el cuerpo no puede estar quieto. Si son las únicas fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, entonces evidentemente suma de fuerzas distinta de cero. El empuje, el peso del cuerpo, esto es distinto de cero. Es decir, que uno está rompiendo en ese momento, si son las únicas fuerzas, está rompiendo la condición de la estática, porque en cuanto este cuerpo se ponga en movimiento, el fluido a su alrededor también se pone en movimiento. Tan sencillo como eso. Lo único que uno podría decir, bueno, pues añade otras fuerzas que estén actuando sobre este cuerpo, por ejemplo, pensemos una cuerda.
¿no? Estamos sujetando de alguna manera cuál es la tensión que está ejerciendo, la fuerza que tiene que ejercer la cuerda para mantener. Entonces, naturalmente, tendríamos que añadir esa, por unidad de volumen, ¿eh? Y entonces podríamos plantear esta condición, por supuesto. Por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya uno se da cuenta, quiero decirlo ahora casi antes de que se me olvide, que siempre me pasa, en este momento, una de las cosas, uno de los aspectos que se observa en problemas de mecánica de fluidos a un nivel muy sencillo, ¿no? Quiero ponerlo con un ejemplo ahora mismo. Uno le dice, bueno, estoy en una piscina, agua. Esta es la superficie del agua. Y uno sumerge, por ejemplo, un balón. ¿De acuerdo? Lleno de aire, o vamos a despreciar el aire, rígido. Entonces, naturalmente, lo sumerge con la mano y suelta, lo deja libre. Entonces, una pregunta que se suele hacer, ¿no? Es un problema bien sencillo. Uno le dice, bueno, la gravedad está actuando de esta manera, naturalmente. ¿Cuánto tiempo tarda? Nos dicen a qué profundidad hemos sumergido el balón, que es rígido, que hay muchas ya cosas bonitas con las que poder jugar. Claro, si está actuando la presión, puede comprimir el balón. Estamos en lo más sencillo. Tenemos un balón rígido que sumergimos, no cambia su volumen y lo dejamos libre. De tal manera que entonces el empuje es mayor que el peso del balón. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la superficie? De hecho, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la superficie? Y cómo sobresale, pega un salto por encima del agua y asusta a las personas que están por aquí, que suele ser la gran berrada que se suele hacer para sorprender a alguien. Es decir, para obtener esta altura en el aire o en el vacío, pues uno necesita con qué velocidad llega a la superficie. Este problema, que es muy sencillo, que suele uno encontrar en libros a un nivel pues, bajo, ¿cómo se plantea y cómo se resuelve? Bueno, pues diciendo suma de fuerzas igual la masa por aceleración. ¿Cuáles son la suma de las fuerzas? Pensemos ahora que este balón es infinitesimal, no pasa nada. Por eso estoy ahora empezando por cogiendo elementos infinitesimales, da igual. Uno dice, bueno, pues el empuje, que actuará hacia arriba, el peso, el empuje es mayor que el peso, y eso me dice el empuje va a ser menos la densidad por unidad de volumen, empuje por unidad, menos la densidad del fluido por G, el peso va a ser la densidad del cuerpo por G, es decir, que lo que tendremos ahí será, si la densidad media del cuerpo es menor, entonces este valor es menor que este, y entonces habrá una aceleración por unidad de volumen que es hacia arriba. Si este valor es mayor que este, por lo tanto la aceleración por unidad de volumen va a ser, esto es positivo, la aceleración de la gravedad, con sentido contrario a la gravedad. Si estos dos términos, por eso he dicho no cambia el volumen, no cambia, porque si no cambiaría la densidad promedio del cuerpo. Si no se comprime el balón, no se expande al subir, entonces tendríamos que esto es constante, es decir, que la aceleración por unidad de volumen es constante, es un movimiento uniformemente acelerado. Y nada, si nos han dicho cuánto es esta distancia, que lo que hemos hundido, un problema sencillo, chupado, de
iba a decir ni siquiera de primero, ya de un nivel muy bajo en el bachillerato, en el instituto. Sí, se resuelve así en los libros, en algunos. Es decir, por supuesto, el resultado no tiene nada que ver con la realidad. Pero nada, la diferencia es abismal. No tiene nada que ver con la realidad. Lo que ocurre en la realidad es que llega con una velocidad muchísimo menor a la que predice un movimiento uniformemente acelerado de este tipo. Muchísimo menor. Claro, si uno lo piensa, evidentemente ya sabe, tiene que intuir un poco por qué. Porque aquí, cuando hemos evaluado el empuje, el peso no hay ningún problema, pero en el empuje lo que hemos hecho ha sido sustituir la fuerza que ejerce, la fuerza neta, el fluido alrededor del balón, lo hemos sustituido por este término. Y esto solo es cierto cuando estamos en estática de fluidos. Pero si el balón sube, el fluido alrededor, por supuesto que se tiene que poner en movimiento. Este fluido que estaba por aquí todo por encima, quieto, por supuesto tiene que separarse, abrir camino para que el balón pueda subir. Por supuesto, si se pone en movimiento el fluido, tiene que adquirir energía cinética. Aquí lo que hay en este problema es, hemos almacenado energía potencial gravitatoria de alguna manera. Que estamos dejando liberarse, se está transformando una parte en energía cinética del balón y en una parte en energía cinética del agua, y habría ahí rozamientos. Incluso si no hay rozamientos, una parte tiene que transformarse en energía cinética del agua. Y uno dice, anda, claro, entonces, por supuesto, la velocidad con la que llega, la energía cinética con la que llega el balón aquí a la superficie, no puede ser justo la energía potencial que teníamos almacenada. Toda una parte se está transformando en energía cinética del agua. Por eso no tiene nada que ver con la realidad. Y si encima le añadimos la viscosidad del agua, pues todavía se ralentiza más el movimiento. Con esto quiero decir, este es un ejemplo de problema que uno se puede encontrar en los libros de física, que no tiene nada que ver con la realidad, que le enseñan a uno a resolverlo, pero entonces, ¿qué ocurre si ya sabemos lo que pasa con un cuerpo infinitesimal? Y si el cuerpo es finito, el que está sumergido dentro del fluido, cuerpos con volumen finito, bueno, vamos a ver. Aquí tengo mi cuerpo, mi sólido, aquí tengo el fluido, ¿no? Estático, y queremos ver cuál es el efecto, naturalmente, del fluido sobre este cuerpo. Podríamos hacerlo, evidentemente, de una manera directa, entre comillas. Tenemos la superficie S que envuelve, superficie del cuerpo S, que encierra ese volumen del cuerpo, y podríamos entonces calcular de manera directa la fuerza neta que ejerce el fluido, viendo cómo es el valor de la presión en cada uno de los puntos de la superficie, como hemos hecho para otras superficies. Pero esta vez, esta superficie S es una superficie cerrada, envuelve un volumen, por eso estoy poniendo S es cerrada. Podríamos hacerlo así, pero ¿es necesario? No, de ninguna manera. Podemos hacer exactamente lo mismo que para un elemento infinitesimal de fluido. Supongamos por un momento que yo este cuerpo lo sustituyo, lo extraigo
de alguna manera y lo sustituyo por el mismo volumen de fluido que tengo por aquí alrededor. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo ese cuerpo y ahora lo sustituyo por un volumen equivalente, igual, que ocupa la misma posición de fluido. Y todo ello estático. Entonces, si está estático, ¿cómo va a ser la fuerza neta que ejerce a través de la superficie? La superficie sería la misma. Es decir, que el cálculo sería el mismo. Si el fluido, tanto fuera como dentro, está estático en equilibrio, significa que esta fuerza neta tiene que ser igual al peso del fluido, al peso del fluido que está ocupando ahora el volumen del cuerpo. Es decir, que si este cuerpo está desplazando un volumen de fluido, la fuerza neta que ejerce el fluido sobre ese cuerpo, me da igual que sea el sólido o el mismo fluido, tiene que ser igual al peso de ese volumen desplazado del fluido. Es decir, que tiene que ser igual al peso, igual en, cuidado, en magnitud, tiene que ser equivalente al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Otra vez, imaginémonos no que tengo el cuerpo, sino tengo aquí todo un fluido y está estático. Y yo me fijo en una superficie imaginaria de esta manera, que encierra un volumen, una superficie S cerrada que encierra un volumen V. ¿De acuerdo? La pregunta que me hago es, ¿cuál es la fuerza neta que ejerce el resto de fluidos sobre este fluido ahí encerrado? Sería calcular esto. Pero nosotros ya sabemos que el resultado, si todo el fluido está quieto, es decir, este cuerpo aquí en color rojo, rojizo, este elemento finito de volumen también está quieto, la suma de fuerzas que están actuando sobre este volumen finito de fluido tiene que ser cero, es decir, que el empuje, esta fuerza neta del resto del fluido sobre este fluido, más el peso del fluido propio del fluido, que va a la gravedad, tiene que ser cero. La suma vectorial, la fuerza neta, que va a ser el empuje que está ejerciendo el resto de fluidos sobre ese volumen de fluido, más el peso, tiene que ser igual a cero. El peso, naturalmente, es la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen, perdón, por la gravedad. Bueno, es decir, que el empuje, la fuerza neta que ejerce el resto del fluido sobre este volumen finito de fluido, tiene el mismo módulo que el peso del fluido, aquí en la zona, en el volumen. Tiene la misma dirección que el peso. Y sentido, cuidado, sentido contrario. Y ahora el asunto es, bueno, y más todavía, antes de meter otra vez el cuerpo sólido ahí dentro. Esta es la fuerza equivalente, la fuerza neta, el empuje. Pero además, ¿dónde estaría aplicada para tener el mismo efecto? El punto de aplicación, si el peso, que también es una fuerza equivalente, el peso es una fuerza distribuida toda dentro del volumen. Aquí cuando ponemos mg,
Realmente lo que estamos poniendo es una fuerza que está actuando en el centro de gravedad o centro de masas de ese elemento finito de volumen. Centro de gravedad del elemento finito de fluido que ocupa el volumen este V. Por lo tanto, la fuerza que está ejerciendo el resto del fluido sobre mi elemento finito de fluido, mi volumen finito, ¿dónde va a estar aplicada la fuerza equivalente? Efectivamente, también en el mismo punto. ¿De acuerdo? En el centro de gravedad o centro de masas, aquí, naturalmente, si uno está pensando en un líquido isotermo, es decir, un fluido incompresible y a temperatura constante, es decir, si estamos pensando en que ρ es uniforme, en que la densidad tiene el mismo valor en todos los puntos del fluido, entonces el centro de gravedad corresponde al centro geométrico. Si esto es así, si el fluido no tiene densidad uniforme, entonces habría que tener mucho cuidado, porque ya no sería el centro geométrico el centro de gravedad. Pero bueno, el caso natural, el caso sencillo, el más habitual es considerar que nos estamos enfrentando a un fluido de densidad constante. Cuidado si no es así, ¿eh? Porque entonces el punto de aplicación del empuje, es decir, del resto del fluido sobre este elemento, este volumen finito de fluido, no sería ese, sería otro. No sería el centro, sería el centro de gravedad. Pero ya el centro de gravedad no correspondería al centro geométrico. Vale. Pero si R es uniforme, ambos puntos es el mismo. Y ahora viene el asunto de decir, muy bien, si ahora introducimos quitamos extraemos este volumen finito de fluido y lo sustituimos por un cuerpo, por un sólido, por ejemplo, nosotros sabemos que la fuerza sobre cada uno de los puntos de la superficie va a ser la misma. Eso no cambia porque la presión no ha cambiado. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser la misma y por lo tanto el empuje sobre ese cuerpo va a ser el mismo que el que había antes sobre el propio fluido. Naturalmente, si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido, la tendencia es naturalmente a caer. De tal manera que entonces ya romperíamos el equilibrio. Imaginemos que estamos sosteniendo de alguna manera ese cuerpo de densidad mayor, entonces seguiríamos en condiciones de estática de fluidos. Si la densidad es menor, la del cuerpo que estamos introduciendo aquí dentro del fluido, naturalmente el empuje va a ser, la densidad del fluido va a ser mayor que la densidad media del cuerpo, el empuje es mayor que el peso, por lo tanto hay una tendencia a flotar. De alguna manera tendríamos que sujetarlo el cuerpo con otra fuerza, añadir otra fuerza más para mantenerlo sumergido totalmente. Si no es así, evidentemente lo que tendremos es que el cuerpo tiende a flotar y tendríamos un problema de un cuerpo parcialmente sumergido dentro del fluido en condiciones estáticas. Y el volumen que desplaza de fluido, el peso del volumen desplazado, tiene que ser igual al que sería el empuje del resto del fluido, tendría que compensar el peso del propio cuerpo. Bueno, eso es lo que nos decía Arquímedes. Ahora viene el punto interesante. Es decir, supongamos ahora que nos estamos con un cuerpo
parcialmente sumergido, o sea, en el caso de flotación. En un barco, pero lo estoy dibujando un cuerpo con forma irregular. Y ahora uno dice, si está eso en equilibrio, ¿dónde está aplicada la fuerza? ¿Dónde está aplicada la fuerza equivalente que realiza el resto de fluidos sobre este volumen de este cuerpo? En el centro, supongamos que ρ es constante, en el centro geométrico, en lo que se conoce el centro de flotación. Es decir, que tendríamos aquí el centro de flotación del cuerpo. Ahí estaría aplicado el empuje. Pero el peso del propio cuerpo, ¿dónde estaría aplicada? No en el centro de flotación, sino en el centro de masas del cuerpo. ¿Y dónde estaría situado el centro de masas del cuerpo? Si está estático, es un problema de estática, no queda más remedio que el centro de gravedad del cuerpo se encuentre o bien por encima, pero sí sobre la misma línea, esta es la gravedad, está actuando de esta manera, o bien por encima o bien por debajo, tendríamos el centro de gravedad del cuerpo flotante. Así que todo a lo largo de esta línea, en alguna posición, tiene que estar, desde luego. Pero importante aquí en este problema, y también para, por supuesto, y también si el cuerpo está totalmente sumergido, un submarino, digamos. Entonces tendremos también el centro de flotación, por así llamarlo, el centro geométrico de este volumen. El cuerpo está desplazando fluido, este volumen tendrá un centro geométrico, que es el centro de flotación, donde estará aplicada el empuje del resto del fluido, del agua. Estamos pensando en el agua. Pero el propio sólido, lo que sea, tendrá un peso, y ese peso, esa fuerza equivalente, tiene que estar aplicada en el centro de masas o centro de gravedad del cuerpo. ¿Tiene que estar sobre la misma línea? Bueno, si estamos pensando en un submarino, entonces se cumple que el empuje es igual al peso del propio submarino, del propio cuerpo sumergido totalmente, exactamente. Es decir, que la densidad media del cuerpo coincide con la densidad del fluido y no necesitaríamos ninguna fuerza más. Y, por supuesto, ambas fuerzas se tendrían que encontrar sobre la misma línea vertical, no en la misma posición. A la hora de diseñar tanto barcos como submarinos, o si estamos pensando en esto como un iceberg, sí es importante ver, es un problema de estática, pero una pregunta importante es la estabilidad de esa posición de equilibrio. Es decir, que el cuerpo puede estar en equilibrio, pero puede ser un equilibrio inestable. O puede ser un equilibrio estable o puede ser un equilibrio indiferente. ¿Cómo podremos... uno tiene una idea, al respecto, por ejemplo, en este cuerpo que está flotando, una intuición. Uno tiene la intuición de que si el centro de gravedad del cuerpo flotante se encuentra por encima del centro de flotación, pues eso va a ser una posición poco estable. Si hay una pequeña perturbación, es decir, lo desviamos, entonces resultará que tendremos un par de fuerzas y lo que intenta ese par de fuerzas es hacer girar el cuerpo, alejándose todavía más de la posición inicial. Mientras que si el centro de gravedad del cuerpo se encuentra por debajo del centro de flotación, entonces lo que ocurre, si lo desviamos, es que
ese par de fuerzas, el momento creado por ese par de fuerzas, lo que intenta es que el cuerpo vuelva a la posición original. Pero no es tan sencillo es decir, que no, esta intuición es correcta, pero no es tan sencillo porque en el momento en el que se produce un giro, el volumen desplazado por el cuerpo, la parte sumergida, cambia la forma. Por lo tanto, hay que volver a calcular dónde se encuentra el centro de flotación. No es tan sencillo como decir, giro esto y esto va a producir un giro en el centro de flotación inmediatamente de esa manera. No. Eso no es así porque, naturalmente, el volumen sumergido dentro del fluido, la parte sumergida, cambia la forma. Y puede ser complicado. Es decir, que se puede dar el caso de que el centro de flotación se encuentre por debajo del centro, el centro de masas del cuerpo se encuentre por debajo del centro de flotación y aún así sea una posición inestable. ¿De acuerdo? Es por eso, digamos, la ingeniería naval, el diseño de barcos, de los cascos de los barcos y los submarinos no es tan sencillo como uno puede pensar. Este problema, por cierto, de la estabilidad, también es muy bonito desde el punto de vista de los iceberg. Cuando los iceberg tienen un peligro, porque naturalmente al ser la densidad menor que la del agua, la del hielo, la parte que sobresale por encima de la superficie del agua, ese volumen es un porcentaje muy pequeño del volumen total del propio iceberg, es decir, que la mayor parte del volumen está sumergido, lo cual es un peligro para la navegación, porque uno ve esto, pero no ve lo que hay por debajo. Pero además hay un problema con los icebergs, que es la estabilidad del propio iceberg. Y es precisamente de lo que estoy hablando, que se produzca una posición del centro de flotación y centro de masas del iceberg, de tal manera que una pequeña perturbación hace que el iceberg dé la vuelta, gire. Ese giro, naturalmente, si alguien está cerca, pues puede llegar a ser muy peligroso para los barcos que están cerca. ¿Cómo podríamos? Esto no lo he cuantificado, nada más ha sido una cuestión de aplicar mentalmente la segunda ley de Newton para la rotación, pero podríamos estudiarlo desde otro, no como un par de fuerzas, sino desde otro punto de vista equivalente, que es la estabilidad del cuerpo sumergido, del cuerpo flotante, también valdría para un submarino. Desde el punto de vista de la energía potencial. Es decir, si yo logro determinar esa energía potencial gravitatoria, naturalmente, que tengo ahí, si yo logro determinar cómo es la función energía potencial en función, por ejemplo, de lo que estaba poniendo por aquí, digamos que un pequeño giro en una dirección del espacio respecto a un eje, por ejemplo, un eje perpendicular a la pantalla, tal como lo estoy dibujando aquí en el ordenador. Si nosotros logramos obtener una función, llamemos un ángulo θ respecto a una dirección del espacio, entonces tendríamos una función u de θ. Si logramos obtener esta función, entonces es muy fácil saber si va a ser una posición estable o inestable. ¿Cómo? Viendo si se trata de un máximo o un mínimo estable. Tendríamos un mínimos en la energía potencial e inestable sería una
posición inestable si se tratase de un máximos en la energía potencial. Por dar una pequeña idea, no entrar mucho en detalle, pero bueno, por lo menos una idea, ¿no? Uno diría, si la posición inicial, vamos a poner aquí el centro de gravedad, CG, del cuerpo flotante, y supongamos que esto es el centro de flotación. Es decir, el centro geométrico del volumen sumergido, de la parte sumergida del cuerpo. Bueno, este es el eje, la gravedad actúa de esta manera, vamos a llamarlo este eje Z. Nosotros ya sabemos, no diría, si yo tengo un cuerpo bajo la acción de la gravedad, la energía potencial gravitatoria sería la masa del cuerpo respecto a un nivel de referencia, la masa del cuerpo, una variación en la energía potencial, la masa del cuerpo por G, por la variación voy a poner Z de el centro de gravedad. Eso sería una parte de lo que está ocurriendo en este problema. Pero además tendríamos que tener en cuenta cómo son las variaciones en el centro de flotación. Fijémonos ahora, cómo llega uno a ver cómo son las variaciones debidas en la energía potencial gravitatoria debidas a la existencia de fluido alrededor. Pensemos otra vez, ¿cómo es la fuerza neta que está ejerciendo el fluido sobre el cuerpo? Pues tiene la misma dirección que el peso del fluido desplazado, la misma dirección, pero sentido contrario. Anda, eso significa que si para el peso, el propio peso del cuerpo, que está actuando vertical hacia abajo, si aumentamos, si el cambio en el centro de gravedad es un aumento en Z, está aumentando su energía potencial gravitatoria, eso significa para el centro de flotación lo contrario, que si aumenta la altura, la componente Z del centro de flotación, disminuye la energía potencial asociada a la fuerza que está ejerciendo el resto de fluidos sobre nuestro cuerpo. Porque claro, se trataría esa fuerza de una fuerza conservativa. Tiene la misma forma que el peso, pero lo único que está cambiando es que actúa en el sentido contrario. Eso quiere decir que tendríamos, por así decirlo, ¿qué tendríamos aquí? El peso del fluido desplazado por el cuerpo, es decir, el volumen, el peso del fluido correspondiente a este volumen sumergido. Pero ese, si el cuerpo está flotando, corresponde al propio peso del cuerpo. Por lo tanto, tendríamos la masa, otra vez la masa del cuerpo, por G, pero ahora la variación sería la variación en el centro de flotación. Es decir, que aquí lo que tendríamos en el centro de flotación. Y de esta manera podríamos determinar la variación en energía potencial gravitatoria total y ver si nos encontramos en el caso de un máximo o un mínimo. Si esta posición inicial corresponde a un mínimo en la energía potencial total, entonces estamos en una situación estable. Y si nos encontramos en un máximo, en una posición inestable.
Bueno, pues dejémoslo aquí.